también, para que no se pueda perder de nada. Ahí está. Ya estamos iniciando la grabación. Y estoy en este momento compartiendo la presentación amplia para ustedes. Estamos bien entonces en el curso, Gestión Documental y de Archivos Institucionales. Estamos ya en la clase 4, titulada Conservación y Preservación Documental. Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, quien gustosa está de acompañarlos en todas las sesiones en vivo, ¿sí? Vamos a ver entonces de qué hablamos hoy. Bueno, para ubicarnos un poco, recapitulando, vemos que hemos tratado ya 3 clases en vivo, ¿verdad? Una de ellas fue la introducción a la gestión documental, para que ustedes conozcan un poco los principios que se manejan para esta gestión, la importancia que tiene tomar este análisis, este ordenamiento, esta organización de los documentos, ¿verdad? Y como grupo, pues, de los archivos que tienen que ser, en todo caso, llamados institucionales. ¿Por qué? Porque representan a los procesos que se realizan dentro de una institución, o sea, esta pública o privada, sí nos debemos al cumplimiento de esto, ¿no? De poder evidenciar lo que hacemos, ¿no? Ciertamente, la institución pública tiene mucho más evidencias, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenemos la mayor responsabilidad de evidenciar casi todos los procedimientos que hacemos. Les contaba que yo trabajo en institución pública y por lo tanto me involucro un poco más de esto, mencionan por ahí que somos bastante burocráticos, así es, y por ley tenemos que serlo en cierto modo, ¿no? Tratando siempre de poder no retardar los procesos, sino más bien agilizarlos, ¿no? Entonces, volver esta burocracia en algo más ágil, ¿no? Tenemos que informar, sí, porque nos sometemos al rendimiento de cuentas y al cumplimiento de la transparencia también, ¿no? Bien, en la segunda hemos hablado de la clasificación, los variados criterios de clasificación que tenemos que conocer para poder por ahí elegir cuál es el más adecuado para la institución por la cual estamos trabajando o estamos involucrados, ¿verdad? Se requiere que haya un registro, es decir, que este documento, para que sea llamado institucional formalmente, trámite, ¿verdad? Pasa que sí, a veces en institución privada gestionamos a través de un correo electrónico o a través de un pedido por WhatsApp, y sí, si es que no está dentro de las normativas legales generales, que es, por ejemplo, cumplimiento de evidencias para tributos, para tributaciones, entonces sí podrían crear esa flexibilidad de trámites a alguna institución. Tiene que mostrar si sucedió o no sucedió, pues solo será con alguna evidencia a través de un registro. ¿Cómo se registra? ¿No? Habíamos mencionado que tiene que pasar por una llamada oficina de trámite documentario que puede tomar varios nombres: mesa de partes, presencial o virtual, físico o digital, o alguna oficina propiamente de trámite documentario llamada así. Habíamos hablado que también toda institución tiene o puede contar, opcionalmente o de acuerdo a su necesidad, por una oficina de archivo institucional general, ¿verdad? Donde se albergan, pues, los documentos que no son tan activos. Y ahí hemos hablado también de qué se tratan estos documentos activos o inactivos, ¿verdad? Dentro del registro de la organización hemos hablado, y cuando se habla de la gestión, en la sesión 3 que hemos tocado, que hablamos ya propiamente del archivo institucional y cómo se gestiona esto y la importancia que tiene pasar por un registro donde se le otorga, se le brinda un código de atención, ¿verdad? De procedimiento. Y mediante esto, pues, estamos siempre detrás del seguimiento, de que cumpla realmente el proceso, de que esté participando activamente del proceso al cual está involucrado, en este caso, la oficina que lo emite, ¿verdad? Hoy hablaremos de la conservación y preservación. ¿De qué se tratará, profesora? ¿Por qué pone las dos palabras? ¿No son sinónimos? ¿Significarán lo mismo? ¿Ve? Veamos entonces de qué se trata. Es la clase de hoy, ¿sí? Aquí tengo algunos temas que vamos a tocar hoy y empezaremos pues reflexionando. A ver, ya hemos hablado de que los archivos son importantes como grupo, que cada documento cumple determinada función, pero ¿será importante conservar los documentos institucionales a largo plazo? ¿O por qué creen que es importante? Si usted dice, no, profesora, yo discrepo, yo creo que los de largo plazo pues no son tan importantes y en algún momento pues todos se tendrían que eliminar, ¿no?
Recuerden que hoy por hoy las teorías que voy planteando, las normativas que se van trazando, no necesariamente van a perdurar por siempre, ¿no? Las actualizaciones, la transformación digital que nos lleva a esto va reajustándose y va cambiando algunas definiciones también y alguna obligatoriedad que tenemos, ¿no? Así que esto también puede cambiar, puede que en algún momento digan, ah, no, todos los documentos se eliminan, ¿no? Y se fundamenta con algún proceso, pero se elimina. Pero hoy por hoy, siempre habíamos mencionado de que algunos de ellos se guardan para siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que es importante conservar los documentos institucionales a largo plazo? A ver, compártanme, chicos, vamos a verificar que estén con los micrófonos activados para que ordenadamente puedan alzar sus manos y escucharlos, ¿sí? Vamos a ver por aquí. Sí, ¿verdad? Por ahí está activado, ya alguien por ahí está con su Buenas tardes, micrófono. profe. Le escucho, sí, dígame. Porque son la base de información y de garantía de una entidad. En caso de sobre todo en caso de una investigación a nivel jurídico o a nivel de impuestos. Así es, sí. Lo que menciona su compañera es que en algún momento nos sometemos a algún tipo de fiscalización, ¿verdad? Por impuestos u otros temas también. A veces se intenta verificar si el procedimiento se realizó de acuerdo a ley, no solo el pago de impuestos, que de hecho el pago de impuestos es lo que nos dice un poco más que tenemos que tener cuidado con nuestros comprobantes de pago, que ahora, bueno, varios de ellos son electrónicos, y por el rendimiento de cuentas que hacemos en base a los tributos, sí, esos son como ya que ya automáticamente los tenemos ya clasificados, ¿no? Y decimos, bueno, no los podemos desaparecer tan fácil, ¿no? Disculpe, Sí, Fabricio, te escuchamos. contabilidad? ¿Van a hacer contabilidad? Contabilidad. Estamos en gestión documental de archivos institucionales. Me refiero, van a... Bien, entonces, de acuerdo a ello, pensamos que también hay documentos que no solo sustentan la parte tributaria, ¿verdad? Sino también sustentan algún proceso, ¿no? Por ejemplo, en nuestras instituciones educativas, institutos, universidades, ¿no? Que están vinculados con el Ministerio de Educación, pues su trámite máximo es la titulación, ¿no? O sea, donde todos queremos hacer llegar a nuestros estudiantes egresados, ¿verdad? Y ese es un proceso que también in situ se puede someter a una fiscalización, que ni bien inicia su proceso, puede llegar en cualquier momento alguien del Ministerio de Educación para ver si se está realizando correctamente, ¿no? Y verifica el paso a paso desde su reglamento, desde sus comunicados, desde el proceso mismo de la sustentación, porque hay casos en los que presentan proyectos, otros tesis, dependiendo de la modalidad, ¿verdad? Y se evidencia cómo es que se informaron, cómo es que se plantearon los requisitos, cómo es que se socializó ese reglamento, y es mediante un documento, ¿verdad? Siempre comunicativo. Entonces, será importante entonces conservar los documentos institucionales a largo plazo, bueno, cuando lo amerita, ¿verdad? Si este documento requiere tenerlo a largo plazo, sí, como que hay documentos también que no necesariamente los tenemos que guardar. Entonces, conservar documentos institucionales a largo plazo nos va a permitir garantizar la continuidad y la transparencia, en este caso, de cualquier gestión público-privada, ¿no? Permitiendo así, pues, como decía su compañera, demostrar, ¿no? Demostrar decisiones, respaldar acciones, proteger también los derechos de la institución y de las mismas personas, ¿no? Como son esos documentos normativos internos que hablan de las políticas desarrolladas por la empresa, ¿no? O sea, le dicen, el horario en tal año se desarrolló de esta manera, hubo o no horario de verano, y de acuerdo a eso se puede por ahí evidenciar que el trabajador cumplió su horario en el año 2021, 2022, por ejemplo, ¿no? O si tuvo una licencia, fue con permiso, presentó los documentos legales para justificar la licencia, ¿no? Y eso se verá, pues, con la historia de este procedimiento. Entonces, se constituyen, en este caso, cuando son conservados, en la memoria histórica, en este caso, de la institución, ¿no? O de la organización.
Y eso nos muestra, pues, cómo también ha evolucionado, ¿no? A veces guardamos por ahí documentos que evidencian cómo fueron los eventos anteriores, cómo se inauguró, cómo fue el estudio que se hizo previa a la instalación de esta institución, ¿verdad? Y por ahí cómo fueron sus trámites, quiénes fueron los primeros dueños, si cambió o no cambió, ¿verdad? Si se mantuvo el mismo giro desde el comienzo. Entonces todo eso se convierte pues en esta memoria histórica y en la evolución que se transmite a través de documentos, ¿no? Entonces por eso pues una buena conservación, tanto física como digital, nos va a asegurar pues que la información siga siendo útil, siga siendo confiable y sobre todo accesible en el tiempo que lo requiera, evitando así no solo pérdida del documento físico, sino de la información que contiene, que es al fin y al cabo lo más importante, ¿no? Y mantiene pues la credibilidad institucional porque tiene cómo demostrar, ¿verdad? Bien, veamos aquí entonces ya, vamos a ver ya algunos conceptos, ¿no? Y ahí es donde quiero que presten mucha atención en esta ligera diferencia, pero importante, entre conservación y preservación. Para esto vamos a conocer un poco de qué se trata la definición etimológica, ¿no? Tanto de conservación como preservación. Veamos por aquí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de etimología? Hablamos del origen, ¿verdad? Del origen de la palabra. Recuerden que nuestro español, o llamado en el Perú nuestro castellano, nuestro idioma no nació como tal, lo hablamos ahora, ¿verdad? Tenemos ascendencia de la lengua latina, ¿no? Una combinación con algunas partes griegas, ¿no? De acuerdo a la historia que tenemos todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, la palabra conservación viene, pues, de otra palabra, ¿cierto? A eso llamamos la etimología, ¿no? En este caso, conservación viene del latín conservatio, que significa acción y efecto de guardar todo, ¿no? Sus componentes son con, ¿no? Al principio decimos conservación, con es un todo, es junto, es una agrupación, ¿no? Y servare es tener, guardar, conservar, ¿verdad? Entonces, esto junto nos permite definirlo etimológicamente como una acción o efecto de guardar todo, ¿cierto? Ojo, es una definición etimológica. No quiere decir que cada vez que hablo de conservación, entonces quiere decir que, guardo todo, ¿no? Ya para los documentos se habla de una estrategia para esto, ¿sí? Ahora, preservar. ¿De qué nos habla preservar? Etimológicamente, claro. La palabra preservar viene entonces de dos vocales latinas, ¿no? Preservare, que significa proteger, ¿no? Proteger. Y sus componentes léxicos, que son el pre, habla de un delante, de una decisión previa, de un precedente, ¿verdad? Y servare habla de tener, guardar, conservar. Entonces, los dos tienen la terminación latina de servare. Los dos nos hablan de tener algo, de guardar, ¿no? De conservarlo por un buen tiempo, ¿no? Pero ¿de qué particularmente sale la diferencia entre estos dos vocales? Una que habla de una acción, el conservar, y otra que habla del proteger, ¿no? Que es lo más importante, lo más destacado en la palabra proteger. Entonces, de acuerdo a estas dos etimologías, es que las normas legales han ido tratando de definir, digo yo, tratando de definir por qué para una de ellas hay una definición clara en las normas legales y la otra no, habla más de una estrategia. Entonces, vamos a ver de qué se trata la definición conforme nos habla la Real Academia Española, que es la que también nos regimos todos los latinoamericanos, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Nos dice por ahí que la conservación, en este caso conservación, es mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de alguien. Bueno, acá no estamos hablando propiamente de documentos todavía, pero de un todo, sí, estamos conservando que se mantenga íntegro, que permanezca, ¿verdad? Y que se mantenga y que tenemos que cuidarlo también, ¿no? De eso nos habla la Real Academia Española. Y con respecto a preservar, ¿qué nos dice? Nos dice proteger, porque acá ya está agregando en este caso la definición etimológica que habla de proteger en la parte de preservar. Entonces, a esto nos vamos a ceñir. Cuando hablemos de preservar, vamos a referirnos a la protección que se le da
En este caso, que nos vamos a ir ya a los documentos, ¿no? Resguardar entonces anticipadamente a alguien o a algo de algún daño o peligro. Entonces nos evoca por ahí el hecho de prevenir un poco el cuidado de los documentos, cuando lo vamos a vincular a los documentos, ¿no? Pero bueno, estas dos definiciones son generales, habla de todo, cuidar a conservar a alguna vestigio, alguna vestimenta también, ¿no? Pero en el caso de nosotros vamos a referirnos a documentos, ¿sí? Entonces veamos en base a esto, ¿qué nos dicen las normas? Sabemos pues que las normas peruanas son como las normas latinoamericanas, se parecen mucho a las normas de otros países, así que vamos a entender un poco de qué se trata porque la definición entre conservación y preservación es única, ¿sí? Vamos a ver aquí, entonces, conservación documental es entonces un conjunto de acciones, ¿sí? Pero acá ceñido la norma dice el artículo 4, dice que la conservación de documentos es función esencial de los archivos públicos y privados. Desde ahí ya está normando o está pidiendo a todas las instituciones que conserven sus documentos, ¿no? Y lo dice ya en uno de los artículos, en este caso, de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, ¿no? ¿Qué nos dice? Conservación de documentos es una función esencial, es algo que no podemos descuidar. ¿Por qué? Porque igual son prueba y testimonio de lo que hacemos, en este caso escrito a través de documentos, ¿no? Tanto para público y privado, ¿eh? Aunque estas normas nacieron primero para la institución pública, pero luego ya se acoplaron. En este caso, ya está en esta ley peruana en el año 91 para los dos. Asegurando que se adopten medidas necesarias para evitar el deterioro físico y garantizar en este caso la legibilidad del documento. Entonces ya pone la obligatoriedad de que nos preocupemos y que sea la responsabilidad de la institución que lo alberga, en este caso, de buscar esas medidas necesarias para poder conservar, ¿sí? Para poder evitar el deterioro físico y para garantizar la longevidad de los documentos, ¿no? Longevidad de los documentos no solo por su parte física, sino por la información que contiene dentro. Entonces tenemos que conservarlo todo. ¿Por qué? Porque si por ahí falla una palabra o dos, podría cambiar el contexto, ¿verdad? Y conforme a preservación o con respecto a preservación de documentos, la ley, pues en este caso, no distingue explícitamente por ahí una diferencia clara entre conservación y preservación, pero sí establece la importancia de asegurar la accesibilidad y usabilidad, en este caso, de los documentos a largo tiempo, ¿no? Lo que puede interpretarse como parte de la estrategia de preservación, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Define qué es conservación y después menciona que se tiene que preservar y que se tiene que crear por ahí las medidas necesarias para eso, ¿no? En este caso, estrategias. Y sí, menciona en uno de sus artículos y habla de estrategias de preservación. Entonces, ¿cuáles son esas medidas necesarias? Son las estrategias que cada una de las instituciones debe ver para poder conservar y en este caso preservar documentos. En este caso para protegerlos, ¿no? Ya veamos por ahí, ubiquémonos un poco que la parte de preservación vamos a pensar en protección, ¿ya? En protección en este caso para el futuro, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿No? Hay algo aquí que hay que aclarar, las normas siempre vienen con leyes y luego se salen los reglamentos para su ejecución, ¿no? En este caso, la ley salió en el año 1991, y dio una definición ligera sobre conservación y preservación, y al siguiente año, en el año 92, sale su decreto supremo para reglamentar, es decir, para poder dar ya más procedimientos, para poder dar cumplimiento a esta ley, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que nos dice el reglamento de esta ley con respecto a conservación y preservación? Con respecto a conservación, nos enfatiza en este caso una necesidad de implementar condiciones ambientales. Ya. Nos dice que tienen que por ahí prever las condiciones ambientales adecuadas para el almacenamiento de los documentos, ¿no? Así como también de uso de materiales archivísticos según la calidad, pues para protegerlos del deterioro, ¿no? Pues, con respecto a preservación, no, aunque no es muy claro, como les digo, no lo define explícitamente, el reglamento incluye ya en ese momento medidas para digitalizarlo, ¿no?
medidas de, ya empiezan a autorizar ciertas digitalizaciones, ojo, ciertas, porque no había, en ese momento, en el año 92, no había momento para garantizar las firmas, por ejemplo, ¿no? No contábamos con firmas digitales, no contábamos con todos los procesos digitales aceptados, ni siquiera a nivel del gobierno central, ¿no? Hoy ya el gobierno central y regional ya están casi totalmente digitalizados y estamos esperando que las unidades ejecutoras o las instancias menores como es la que estamos nosotros, en este caso mi institución, todavía no, ¿no? Todavía no tenemos las autorizaciones para digitalización. Entonces ya se hablaba de copias de seguridad, ¿no? Que son ya hoy en día prácticas muy comunes para poder preservar documentos, ¿no? Es lo que hacemos nosotros, empezamos a escanear lo más que podamos para no tocar muchos los documentos, ¿no? Porque de hecho que uno mientras más los toca, más deteriora sin querer. Recordemos que el papel con el que manejamos mucho en la institución pública todavía tiene origen orgánico, ¿no? Y nuestras manos, que tienen siempre humedad y grasa, pues siempre va a dejar alguna huella que pueda dañar el documento, ¿no? Que por cierto, también nosotros nos podemos dañar con alguna hongo que quizá no veamos todavía muy visible, ¿no? Entonces, por ahí también, por ambas partes de la isla de la pandemia también se enfatizó mucho más esto, se habló mucho más de la conservación y de la preservación. Ahora, con respecto a la parte digital, ¿qué dicen las normas legales? Las normas legales también nos hablan de una conservación, en este caso digital, de una preservación digital, ¿no? Recordemos que preservación se refiere a protección, y sí existe también una protección digital, ¿no? ¿Cómo protegemos, por ejemplo, nuestros documentos, nuestros archivos que están en nuestra laptop o en nuestra PC, que no son físicos? Hay una manera más fácil que es de protegerlos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos en nuestros dispositivos? ¿Qué colocamos? ¿Qué instalamos? A ver, compártanme por ahí, o si tienen micrófonos prendidos, mucho mejor. Un programa para solo archivo. Hace tener un programa para gestionar mis archivos. Ajá. Pero hay otro que utilizamos mucho más, que decimos, uy, tengo que tener esto porque si no me voy a... Ajá, no. Claro, también podría hacer eso, es otra técnica para cuidar mis archivos, tener ahí un backup y por si acaso se me pierde el otro. Pero hay algo que me protege de que no ingresen virus, porque existen virus, ¿verdad? Virus cibernéticos. Entonces utilizamos los antivirus, ¿no? Y por ahí protegemos, en cierto modo, nuestros archivos, bueno, dependiendo de qué antivirus por ahí compramos, ¿no? O descargamos de manera gratuita también, ¿no? Entonces, esa es una medida ya bastante utilizada por nosotros, ¿verdad? Para proteger nuestros archivos por ahí importantísimos que tenemos en nuestras laptops o en nuestras PC, ¿no? Sí, y otras medidas de seguridad, pues son los backups, son la utilización de sistemas de gestión de documentos, ¿no? O sistemas de clasificación de archivos que también nos ayudan, ¿no? Entonces sí, ciertamente hay muchas medidas que de hecho vamos a conocerlas un poquito más adelante, pero entonces aquí en las normas legales que se instalaron ya después de 2000 más o menos, se habló de varias normas que nos ayudaban a digitalizar. En este caso, una de las principales es la Ley de Firmas y Certificados Digitales que nació en el año 2000. Pero miren, desde el año 2000, estamos en el año 2026 y todavía todas las instituciones profesoras del Perú no pueden estar digitalizadas. Así es, porque inició la transformación digital de aquel entonces y en el año 2020 se agilizó mucho más, ¿no? Pero sí, el año pasado RENIEC ya no emite DNIs los azules, sino ahora son los DNI electrónicos, ¿no? Y esto nos ayuda a que ya seamos más personas que contemos con una firma digital, ¿sí? Por ahí han escuchado de repente que algo ha sucedido hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy, bueno, hoy yo me enteré en la mañana de que RENIEC, que va conectado con varios de nuestros sistemas de matrículas, de control de sistemas por ahí, de logística y de varios, que todos están vinculados, varios de ellos están vinculados con la RENIEC, y hoy no tenemos lectura de RENIEC, ¿no? No tenemos problemas con RENIEC específicamente, con los sistemas con los que están vinculados, ¿no? Entonces hoy sí pues se paralizó un poco
esto de tener las firmas digitales también, por el problemita que tiene RENIEC hoy, ¿no? Que de hecho que se supera, se está actualizando también, ¿no? Entonces esto indica pues que hay también, siempre van a haber problemitas en el camino en que se intenta digitalizar todo, ¿no? Y sí, ustedes también de repente me puedan contar en sus países cómo están o qué tan avanzados están en la digitalización, ¿no? Todas las empresas tienen ya un sistema de gestión documental digital o todavía se emiten documentos físicos. Yo creo que todavía, ¿no? Porque también me parece que hay leyes de transformación digital fuera, inclusive las normas internacionales nos hablan de un ISO, pero que todavía están en transición varios de ellos, ¿no? Entonces sí, si me cuentan algo particular sería genial para que todos conozcamos por ahí su experiencia. Bien, entonces por ahí, a ver, Aquí en, Adriana. aquí en Colombia se utilizan los dos, el digital y el físico. Sobre todo el físico va a un término no inferior a 10 años. Ya están seguramente transformándose también las instituciones públicas. Estoy segura que la institución pública es la que está un poco más detrás de los documentos físicos, ¿verdad? Las instituciones privadas seguro que ya están tomando mucha delantera en esta transformación, me imagino, porque también tienen presupuesto propio, por ahí tienen también facultades para ellos para decisión propia, y por ahí también tienen mucho más autonomía, ¿no? En cambio, las instituciones públicas siempre vamos a depender un poco de lo que nos instalen o de los presupuestos que nos pongan también los entes superiores, ¿no? En este caso las direcciones regionales o el gobierno central, ¿sí? Entonces por ahí estamos camino todos. Inclusive aquí hay empresas que se dedican solo al archivo físico, o sea, entidades que delegan a empresas particulares para que les organicen y les lleven toda la información del archivo. Inclusive cuando hacen depuración de archivo ya pasados los 10 años, los dejan otros 5 años en esas empresas y cuando requieren de alguna información, ellos tienen acceso con código, con la tabla de retención, con el código y se solicita a la caja que se requiera de la información. Sí. Aquí todavía no es muy conocido, pero sí hay algunas instituciones que trabajan en esto, ¿no? Pero no he visto una que lo haga así totalmente, ¿no? O sea, toda la gestión. Hacen cierta parte, por ejemplo, logística, recursos humanos, ¿no? Que es los que sí a veces tercerizan bastante, sí, pero no he visto una que lo haga todo, ¿no? Que haga toda la gestión de una empresa. Sí, no es mala idea. Yo creo que si es que tienen bien ordenado esto, va a poderse realizar, ¿no? Y sí, la organización es Sí, para esto, ¿no? sí, realmente, pues no, o sea, son muy poquitas las empresas que delegan todo lo que es la parte de archivo, pero sí delegan parte de archivo que no pueden depurar definitivamente, no lo pueden eliminar en su totalidad. Delegan esa parte y les asignan un área con una codificación para en caso de alguna investigación a nivel administrativo, a nivel financiero. Claro, o las auditorías, porque hay empresas que son obligatoriamente auditadas una vez al año, ¿no? Entonces tiene que estar también disponible esta información. Así es. Gracias por tu aporte. AP, veo por aquí. No veo tu nombre, pero Adriana, Adriana. gracias. Gracias, Adriana. Bueno, sí, Muy bien. señora. Bien. Eso es interesante, chicos, que ustedes ahí nos compartan por ahí la experiencia que tienen particular en sus países, ¿no? Veamos por aquí qué nos dicen las definiciones según normas legales sobre la ley de firmas y certificados digitales, ¿no? Con respecto a conservación, implica las medidas, en este caso técnicas y necesarias para proteger y mantener estos documentos, ¿no? En este caso en su estado actual, evitando siempre su deterioro y aseguramiento, en este caso, de la longevidad del documento, ¿no? Entonces, allí ya se va a mencionar el cuidado del control ambiental, por ejemplo, se hablan de temperaturas adecuadas para cada ambiente, ¿no? Se habla de uso de materiales, se habla de la protección también que tiene la persona para coger documentos que son muy antiguos y que en este caso necesitan de repente limpiarse, darle algún mantenimiento o digitalizarlo quizás, ¿no? Entonces se considera en este caso validaciones para esto, ¿no?
En este caso son las firmas digitales. En este caso, para poder tener certificados digitales como son, por ejemplo, los que se hacen de nuestras llamadas partidas de nacimiento o nuestras actas de nacimiento, que algunas todavía se hacían, bueno, muy antiguamente se hacían en unos libros bien grandes, ¿no? Y se mantienen y se tienen que mantener estos siempre porque son evidencia, ¿no? Pero hoy, pues, esos libros han sido digitalizados, ¿no? Han sido escaneados y se han colocado una serie de códigos, varios de firmas en este caso, para que este certificado, en este caso certificado del acta de nacimiento, sea puesto en a disposición, en este caso, en una plataforma, ¿no? Que por cierto, esta plataforma no está a libre acceso, ¿no? Es cierto que nosotros en el Perú tenemos unos kioscos digitales donde hacemos el pago, ponemos ciertos datos para poder coger en ese momento impreso nuestra acta de nacimiento, ¿no? Entonces, sí está como que en cierto modo disponible, pero quien gestiona estos kioscos digitales, en este caso es la RENIEC, ¿no? Que es la Oficina de Registro Nacional, ¿no? Entonces, sí, y así lo tenemos, ¿no? Los que hemos nacido en épocas en las que nos registramos a través de una partida de nacimiento física, pues ya paulatinamente lo hemos tenido dispuesto, en este caso, en el sistema de RENIEC como trámite automático, ¿no? Sí, ya lo hemos tenido por ahí. Quien se encargaba en este caso de albergar o de custodiar estos libros de nacimiento, de actas de nacimiento, eran las municipalidades, ¿no? Porque es donde se registraba el nacimiento de un niño o niña, ¿no? Es lo que sucedía antiguamente. Nacía un niño, inmediatamente los padres iban a una municipalidad local, ¿no? Un gobierno local, que es lo más cercano para ellos. ¿Por qué? Porque RENIEC no se encargaba de esto, ¿no? Y además no tenía oficinas descentralizadas, tantas como hay ahora, ¿no? Y realizaban, firmaban el tremendo libro y esto se quedaba guardado en la municipalidad. Hoy se ha escaneado todo esto y se ha subido a las plataformas de RENIEC. Ahora RENIEC está mucho más descentralizado, incluso ya no necesitamos ir a una RENIEC de la ciudad donde hemos nacido para tener nuestra partida, sino a cualquier RENIEC, y en cualquiera de ellas podemos gestionarnos. Para esto nos hemos tenido que valer de las certificaciones digitales, ¿no? Que nos dio en este caso y que nos autorizó esta ley, ¿verdad? En este caso la 27269. La ley de firmas, que está también incluida dentro de esta ley, está recién paulatinamente autorizándose, ¿no? A través de ciertas instancias. No se está pidiendo de manera obligatoria a todos los ciudadanos peruanos que tengamos nuestra firma digital. No, están empezando por jerarquías mayores, ¿no? Todos los que pertenecen al gobierno central, sí, ellos ya no firman con rúbrica, sino a través de una firma digital, ¿no? ¿Qué más? Siguen los gobiernos regionales, que son las siguientes instancias descentralizadas, ¿no? Y ellos son los que también, por lo menos los jerárquicos, todos los jerárquicos tienen que tener su firma digital. Luego, enseguida, van a empezar con las siguientes instancias, ¿no? Los gobiernos locales o las unidades ejecutoras de ciertos procedimientos, como son la institución en la que yo estoy, ¿no? Pero desde ya, estamos viendo pasar de esta parte física a la parte digital. Y para eso, pues, ya se autoriza la digitalización, pero con autorización, ¿verdad? Con una firma detrás. Mi institución, por ejemplo, que todavía no tiene autorizadas firmas digitales, sí tenemos que digitalizar por necesidad. ¿Por qué? Porque no podemos tocar muchos de nuestros documentos y comenzamos a escanear la mayoría de los documentos que consideramos de mayor jerarquía, mayor importancia, ¿no? Nuestras resoluciones, por ejemplo, que necesitamos hasta cuando los jóvenes se titulen, necesitamos guardarlas para siempre, entonces necesitamos digitalizar. Y eso se hace cada año de algunos documentos, ¿no? ¿Y de qué nos habla en este caso la preservación? En un sentido amplio, pues aunque, como le digo, no definido explícitamente, pues se refiere en este caso a esas estrategias o a esas políticas que aplicamos para asegurar que permanezcan nuestros documentos accesibles, ¿no? Y ahí es donde cada institución decide qué tipo de digitalización usa, qué tipo de sistema de gestión de documentos tiene, ¿verdad? De hecho, que si dependemos de una instancia superior, como somos las instituciones públicas, gestionamos con ellos esa necesidad, ¿no?
planteamos la necesidad que tenemos según las autorizaciones que tenemos y se instalan, en este caso, las herramientas necesarias, ¿verdad? ¿Quién pone las políticas de cuánto se debe eliminar? Pues nos menciona de acuerdo a una tabla de retención documental, que ciertamente su compañero lo mencionó, en ella se pone, según las normas internas, cuánto debe un documento. Es cierto que sabemos de que los archivos históricos permanecen por siempre, ¿no? Esto se determina, en este caso, con la jerarquía necesaria. Incluye también, y acá les menciono en la preservación, la migración, en este caso, de formatos digitales, copia de seguridad, gestión de metadatos y otras que puedan adoptar en la tecnología. ¿Qué pasa cuando tengo un sistema de gestión, de repente que ya me lo pusieron en los años 1900, ¿no? Y de pronto hasta los formatos han cambiado, el Office también cambió, se actualizó, estamos con otra versión, entonces puede en algún momento ser no visibles mis documentos, que están guardados en formatos anteriores, ¿no? Entonces mi sistema de gestión se tiene que adaptar a esto, ¿no? Y me tiene que permitir una actualización, y me tiene que permitir que se visualicen, que se tengan, que se dispongan, en este caso los documentos anteriores que pueden estar en otra versión. Entonces, necesitamos por ahí hacer una migración de formatos digitales. Sí, necesitamos cambiar, de repente actualizar, ¿no? Entonces, bueno, para esto la persona que nos vende el software, pues tenemos a veces un cierto servicio de postventa con ellos para que me permitan la actualización, ¿no? Pero a veces este servicio de garantía de postventa tiene también un límite. Entonces, a veces tenemos que comprar la actualización para esto, ¿no? Entonces, por eso es que se gestiona, se tiene que decidir bien cuáles son las ventajas o desventajas de tener cierto sistema, ¿no? Generalmente, pues, se hace un estudio de las necesidades para esto, ¿no? Bien. Viendo un poquito ya, pues, entonces, las normas legales que por ahí, para todos, es necesario que por ahí conozcamos también la particularidad para cada uno de ellos, pues, ¿no? Entonces, mientras la conservación se va a centrar, pues, en el documento físico, un poco más, la preservación va a buscar garantizar esta permanencia de la información, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver, pues, que tarde o temprano algunos de nuestros documentos se van a deteriorar, ¿sí? Entonces, este deterioro de documentos va a ser, pues, el proceso de degradación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este papel, este documento físico, en este caso, es papel orgánico, así que se le afecta a algunos factores químicos, algunos factores físicos y sobre todo ambientales, ¿verdad? Que no tenemos a veces quizá instalado adecuadamente para el ambiente donde están estos documentos, donde se alberga estos documentos. Entonces, este deterioro es justamente por no haber previsto este ambiente adecuado para este grupo de documentos que al fin y al cabo son archivos, ¿sí? Entonces, a veces se tiene que pensar en la restauración, ¿cierto? Se tiene que pensar en la restauración. De hecho, que no todos estamos autorizados a restaurar un documento, no porque veo que ahí mi documento está, pues, todos los bordes dañados, yo digo, yo los voy a restaurar así, yo supongo que acá esta letra que parece L es una L, así que le agrego un papelito abajo y coloco una L y lo pego, ¿no? Yo no puedo decidir tan fácilmente qué letra le voy a agregar, ¿no? Que sí es fácil entender este contexto y ya, ¿no? No, para restaurar un documento se necesita una intervención técnica, se necesita que de hecho vamos a trabajar directamente con un documento dañado, pues, pero necesitamos velar por este propósito que es devolverle, en este caso, la estabilidad y funcionalidad, pero también la veracidad del documento, ¿no? Que también lo consideremos un documento legítimo, ¿no? Entonces va a requerir de todas maneras de personal especializado y debe realizarse solo cuando el valor del documento lo justifique. ¿Qué pasa si son documentos, memorándum, sobre todo de convocatorias a reuniones, ¿no? Que generalmente estos documentos tienen poca vida, ¿no? Entonces ya no me conviene restaurarlos, ¿no? Y además porque no amerita, porque de repente su vida también va a ser corta, ¿no? Entonces, bueno, pero si es que en caso tengo varios, bueno, hay que hacer la consulta. Para eso tenemos jerarquías mayores a las que tenemos. Ahora, si yo tengo la facultad de decisión, pues generalmente no se decide solo, ¿no? Siempre hay otra jerarquía
de tu misma o línea, o alguna superior o alguna inferior, pero te reúnes con un grupo para poder tomar esta decisión. No se decide solo, a menos esta decisión de restaurarlo, ni tampoco de eliminarlo, ¿no? Entonces, hay que justificar por qué se va a restaurar ese documento. Recuerden que si se ha hecho por decisión propia, la fiscalización puede venir y ver que ustedes lo han restaurado por sí solos y de pronto pueden caer en una sanción administrativa. Bueno, profesora, pero a veces necesito yo solo restaurar por ahí los agujeros que van ingresando a mi archivador y que solo esa parte se ha deteriorado y no se ha deteriorado para nada ninguna parte del contenido. Bueno, eso sí, ¿no? Eso sí amerita porque simplemente vamos a restaurar la parte que permite el archivar el documento, no su texto, ¿no? Y con eso más bien estamos previendo en este caso que se dañe mucho más, ¿no? Eso sí amerita, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, decíamos que todo archivador físico, no debe empezar con la primera hoja útil, ¿no? Por eso es que a veces se hablaba hace muchos años de cuando uno presentaba sus trabajos de la universidad, donde uno estudiaba, pensábamos primero en una hoja de respeto, ¿no? Que no solo era hoja de respeto, sino es hoja de protección, porque es la primera que se daña, ¿cierto? Es la primera que entra rozando con la primera manipulación, o de repente con estos faster que me unen al documento, ¿verdad? Entonces es el primero que se deteriora. Nosotros tenemos archivadores gruesos, donde estamos pues a cada momento moviendo los archivos y siempre es la primera hoja la más dañada, ¿no? Y lo que hemos hecho este año pues es poner una cartulina delante, ¿no? Como primera hoja, porque sí es necesario, porque hemos visto porque se están dañando mucho con la manipulación que tenemos, ¿no? Incluso hay ciertos documentos que necesitamos que se protejan un poco más si manejamos un cierto tipo especial de micas, ¿no? Sobre todo las matrículas que todavía tenemos que sustentar si el joven pagó o no pagó, ¿no? Entonces, porque años más tarde se va a pedir, pues, si un documento que justifique que no tiene deuda, ¿no? Para que se pueda titular. Y a veces, pues, pasa por algún momento, algún error o problema en el sistema y todavía tenemos que acudir a nuestros documentos físicos para garantizar de que el joven sí, aquí está su documento de pago, ¿no? Porque a veces pedimos al estudiante que también guarde sus documentos, pero a veces no los guardan, ¿no? Entonces, pues nosotros también cogemos la responsabilidad de esta custodia y podemos verificar, ¿verdad? Entonces, para eso sí, hay ciertos documentos que tenemos que proteger en ciertas micas, ¿no? Bien, entonces somos conscientes de que nuestro documento orgánico, físico, sufre deterioro. Si tiene algunos factores más, por ahí más comunes para ese deterioro, que provocan ese deterioro, ¿cierto? Vamos a ver por acá un cuadrito, ya, de estos factores que afectan al deterioro de documentos físicos, sobre todo, ¿no? Uno de ellos les había dicho que es lo ambiental, de hecho, que son la mayoría. La humedad, ¿no? La humedad, pero nosotros estamos en costa y en costa pues hay mucha humedad, ¿no? Es cierto que estamos con un calor insoportable, pero no dejas de tener humedad, ¿no? Inclusive esta humedad hace que nuestro calor sea bochornoso, ¿no? Entonces por ahí es un calor también diferente que tenemos y también nuestros documentos lo sufren, ¿no? Por ahí guardamos, por ejemplo, muchos documentos en armarios cerrados, ¿no? Para cuidarlos también de otro tipo de agentes, pero si ya tenemos un momento de calor, ¿no? Tenemos que abrir esos armarios para que se ventilen, porque recuerden que como ese papel o un material orgánico acumula humedad y en algún momento comienza a evaporarse ese calor. Y si es que no los ventilamos, pues comienza a depositarse en el mismo papel el calor y se crea el hongo, ¿verdad? Porque va acompañado además de otros agentes biológicos que se alojan y crean el hongo, el moho, ¿cierto? Entonces, eso también hay que tener cuidado. O sea, está bien tenerlos dentro de un armario, bien cuidados, y algunos bajo custodia de llaves y todo por los cuidados de seguridad, ¿sí? Pero también tenemos que airearlo, ¿cierto? No es lo mismo que pasa en nuestros closets, ¿verdad? Con las prendas de vestir.
¿No les ha pasado que alguna vez de tanto que no usan y usan siempre una misma ropa y no corren todo su armario y de pronto, uy, está hongueado, ¿no? Y es porque no lo hemos utilizado, no le hemos dado como vuelta a esto, ¿no? En el uso. Igual pasa con nuestros documentos y tenemos mucha cantidad, mucho más todavía, ¿no? Igual hacemos, nuestros closets tenemos que abrirlos cuando hace calor, ¿no? Claro que no le va a dar directamente el sol, ¿no? Eso sí, no, ¿no? Por eso la luz solar también directa en los documentos, directa en los armarios también es totalmente perjudicial porque va a, a disolver la tinta, ¿no? Y va a ser porque en algún momento pueda bajar el color de esta tinta y por lo tanto ya no se va a ver legible en un tiempo, ¿verdad? La temperatura elevada, ¿no? Les había dicho que no solo la humedad, la luz directa, sino también las altas temperaturas que les había dicho que sí, hoy en nuestros países estamos pasando esto. Bueno, yo creo que en muchos países estamos como que cada cambio de estación es mucho más extremo, ¿verdad? Eso nos está pasando. Donde había baja temperatura, pues es más baja todavía. Donde habían altas temperaturas, están más altas las temperaturas, ¿no? Entonces sí, eso está pasando, así que del mismo modo tenemos que cuidar, ¿no? De la humedad, por ejemplo, que a veces en invierno nos pasa y tenemos lo que hacemos en nuestros closets, en nuestros archivadores, hay estos aisladores de humedad, ¿verdad? Y sí, tenemos que utilizarlos también en nuestros documentos, en nuestros archivos. El polvo, por eso es que es muy importante cuidar la limpieza, ¿verdad? Cuando vamos por decir, hacer una limpieza general en el lugar, hay que cubrir en algún momento los documentos y luego comenzarlos a mover, ¿no? Para poder cuidar que el polvo no se acumule mucho tiempo. Entonces, ¿qué provoca esto? Provoca, pues, deterioro físico, provoca hongos y provoca decoloración también del documento, ¿no? Otro agente, otro factor bastante por ahí común son los biológicos, ¿no? Y estos, ¿qué son? Son los insectos, que en este caso las polillas, las termitas, los roedores también, ¿no? Estos agentes biológicos, pues, gustan del papel, los roedores gustan del papel, ¿no? Cogen y los cortan en pedazos para poder hacer sus nidos, por ejemplo, ¿no? Y esto va a provocar, pues, no solo una pérdida parcial de documentos, sino una pérdida total, porque lo arruina todo y ya no se hace legible, ¿cierto? Y pasa con las polillas también, las termitas, que se comen el papel, ¿verdad? Y por ahí notamos algunas rutas interminables del paso de las polillas, ¿no? Entonces no podemos permitir que pase eso, para esto pues hay que tomar medidas de prevención, ¿no? Como son la de fumigar, básicamente, ¿cierto? Bien, entonces esto va a provocar tomar una pérdida total o parcial del documento, ¿no? Y la no legibilidad de esto. Bueno, otro de los factores es el factor humano, que en este caso está vinculado con la manipulación inadecuada, ¿no? Alimentación también en el archivo y además el uso de clips metálicos innecesarios muchas veces. A veces engrampamos uno y uy, nos faltó una hoja, ya le agregamos otra grapa, uy, ahí viene otra hoja y engrampamos, ¿no? Entonces no hay necesidad de poner tantas grapas o tantos clips. A veces pasa que reservo mis documentos para archivar y lo pongo en clip y pongo una notita y dice archivar en tal lugar, ¿no? Le pongo ahí una nota para ayudar realmente al practicante o quien esté, para que guarde mis archivos y le ayudo ahí con una notita y lo pongo un clip. Y de pronto abro el archivador y veo que los clips están ahí innecesariamente, ¿no? Si ya está dentro de un archivador, ¿ya para qué le pongo el clip con esas notitas? Debo sacar la notita y quitarla, ¿no? Entonces ya son criterios o consejos o por ahí una directiva a sacar para poder orientar a las personas que están manipulando documentos, ¿no? Cuando manipulamos documentos muy antiguos, ¿no? Esos requieren mucho más cuidado, incluso la protección también para nosotros, porque este documento, de hecho que va a soltar un polvo que puede ser dañino para nosotros. Recuerden que en tiempos de la pandemia, ¿qué hacíamos? Nos protegíamos con nuestras mascarillas, con nuestros guantes, por ahí una bata especial, también cuando manipulamos muchos documentos antiguos o estamos muy pegados a personas muy diferentes a nuestro globo familiar, como decíamos, nuestra burbuja familiar, nos protegíamos mucho, ¿no? Bueno, algo así también debe suceder para proteger a los archivos y para protegernos nosotros también, ¿no? Entonces, no seamos nosotros un factor, en este caso humano, de manipulación adecuada para nuestros documentos y
de consumir alimentos cerca de ellos, ¿no? No es adecuado al tomar nuestros alimentos, por ejemplo, al costado de nuestra computadora, al costado de nuestra laptop, al costado de nuestros documentos. Ahí está nuestra fila de documentos que estoy revisando y de pronto digo, un ratito voy a comer mi fruta. Ahí nomás que se quede. Y acá, al costado está mi refresco, además, o mi agua. Y de pronto podemos derramar y podemos dañar definitivamente un documento importante. Debemos buscar lugares, si no tenemos un comedor, pues alistar un cierto rinconcito donde podamos tomar nuestros alimentos, no solo el principal, el almuerzo, la cena, donde les toque, sino también a veces tenemos momentos en que comemos un snack o una fruta, y bueno, en ese ladito será. Y además no nos va a tomar, pues, si vamos a tomar un sorbo de agua, podemos poner una mesita con todos los tomatodos de las personas que trabajan en el medio ambiente y acercarnos ahí. No nos va a hacer ni mucho daño ni quitar mucho tiempo, ¿no? Al contrario, nos va a permitir por ahí estirar las piernas, ¿verdad? Que a veces estando tanto tiempo sentados decimos, uy, y tengo todo a mi mano, mi agua, mi esto y todo lo que necesito, mi ventilador, todo a mi lado para no tener que mover mi teléfono y todo, ¿no? Y no, tenemos más bien que crear esos momentos para nosotros mismos y también para cuidar nuestros documentos y archivos. Bueno, otro de los factores son los materiales, ¿no? Son los papeles ácidos. Hay papeles que acumulan mucho más, ¿no? Hoy los papeles que utilizamos ya tienen cierto tratamiento que tienen un poco que no son muy naturales, sino que tienen un poco de sintético, ¿no? Y por eso es que han visto que ahora los papeles son un poco más lisos, ¿no? Pero cogen muy bien la tinta, ¿verdad? Porque también nuestras tintas son sintéticas, ¿no? Entonces, sí, estos papeles que ya tienen algo de sintético, tienen menos ácido, ¿no? Los que tienen más acidosis en este caso son los que son totalmente más naturales, ¿no? No sé si ustedes habrán visto esas tiendas que venden muchas cosas orgánicas, que también nos venden libretas orgánicas, carteras orgánicas, ¿no? Entonces estos salen de siempre material muy, muy ecológico, ¿no? Bueno, esto ya no se usa mucho, pero para ciertas cartas o ciertos documentos muy personales, creo yo, que todavía se utilizan, ¿no? Las tintas pueden ser algunas muy inestables, ¿no? Hay que cuidar también eso. Si queremos preservar documentos, tenemos que cuidar, hacerlo con tintas que nos ayuden también a conservar. En el Perú, por ejemplo, nosotros utilizamos por el hecho de minorar costos las tintas que no son de marca, ¿no? Esas que no son de marca, que vienen en potes más grandes, también hay algunas que son de buena calidad, ¿no? Algunas que son malas, la verdad es que se dañan fácilmente la tinta y el documento también en su contenido pierde, en este caso, la legibilidad, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener cuidado de qué es lo que utilizamos, ¿no? Los adhesivos, ¿no? No archivísticos, los que no son adecuados para archivar. Por ejemplo, los POSITs sí tienen una parte adhesiva que no se pega mucho en los documentos, ¿no? Y que nos ayuda por ahí a colocar ciertas notitas, que claro, no se mantienen por mucho tiempo tampoco, ¿no? Así que las notitas adhesivas se supone, notitas que nos van a servir solo por un momento, ¿no? Pero hoy por hoy están muy utilizadas, así que hay que tener cuidado de no permanecerlas siempre en mis archivos, ¿no? Si voy a tenerlas, de que sean solo momentáneas, ¿no? Que no sean para colocarlas toda la vida dentro de ese documento, ¿no? Porque después de todo, los POSIT son utilizados para esto, para solo levantar una alerta y decir que algo tenemos que hacer con esto. No es para guardarlo toda la vida, recuerde, porque tienen un pegamento que sí puede dañar, en este caso, el contenido del archivo. Bueno, una de las grandes consecuencias del uso mal de materiales es la descomposición, en este caso, del contexto del documento, porque generalmente lo colocamos en cualquier parte, ¿no? El uso de las grapas, ¿no? De las grapas que colocamos, tenemos que ver dónde las ponemos, ¿no? Y sí, incluso existe una técnica de engrampar documentos que ustedes, quizá algunos de ustedes se van a reír, y se enseña todavía esto, ¿ah? Se enseña todavía esto, ¿no? Antiguamente nos enseñaban mucho más detalles de esto, pero hoy por hoy no, porque ya se digitaliza mucho. Ustedes han visto que el papel tiene, bueno, 4 cuadrantes de ángulos rectos, ¿verdad? Porque es rectangular. La grapa generalmente se pone en la parte superior izquierda, ¿cierto?
Pero ¿en qué sentido la ponemos? ¿La ponemos paralela a nuestra hoja vertical, paralela al sentido horizontal o atravesada, cortando el ángulo en 45 grados, ¿no? Sí, cortándola. Si esta es nuestra hoja, pues la colocaremos así. ¿Por qué? Porque eso permite una mejor manipulación del documento sin dañarlo mucho. Y tampoco nos vamos a cuidar poner la grapa muy cerca al contenido del texto, ¿verdad? Tiene que colocarse más alejado. Profesora, pero si lo pongo muy alejado, corro el riesgo de romperme la hoja. Bueno, en un lado prudente, ¿no? En un lado muy prudente de poder engrampar, ¿cierto? Si es que necesita engrampar también, ¿no? A veces colocamos nuestros documentos según un expediente dentro de una mica, ¿no? Entonces, si ya lo vamos a colocar dentro de una mica, ¿ya para qué lo vamos a poner grapas, ¿no? Entonces, hay que usarlo así responsablemente y viendo, pues, que pueda vivir por mucho tiempo ese archivo, ¿sí? Bien, estos son los grandes, entonces, factores que deterioran los documentos clasificados, de hecho, ¿no? Bien. ¿Qué medidas preventivas? Ahora sí, vamos a la solución. ¿Qué voy a hacer para poder prever en todo caso? ¿No? Sabiendo pues que resumiendo los principales agentes de deterioro de documentos físicos, que van a ser la acidez del papel, una fauna nociva que puede estar por ahí, me refiero a roedores, termitas, polillas, la manipulación, en este caso humana, la luz, la humedad, el calor, ¿verdad? Todos estos son los agentes que hemos visto, pero dentro de la prevención, como medida preventiva, ya pensando en la preservación del documento, buscamos pues evitar que estos documentos sufran daño, ¿no? Mediante el control de su entorno, mediante la manipulación y mediante el almacenamiento. Así que esos son básicamente los cuidados, en los procesos en los que tenemos que tener cuidado con los documentos. Ojo, en su archivo, donde están archivados, ¿no? En cuando manipulamos y cuando comenzamos a almacenar, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Con respecto al control ambiental, hay que mantener una temperatura adecuada, ¿no? Se dice que entre 18 grados y 22 grados es lo más adecuado para mantener un documento en un ambiente. ¿Qué pasa? Pero no, la sensación de calor en la oficina donde estoy es mucho más, ¿no? Hay que usar ventiladores, hay que usar aire acondicionado, lo más adecuado para que estos documentos no se calienten más de lo normal, ¿no? Esta sensación térmica que a veces tenemos en lugares donde tenemos techos de calamina o techos de metal, también hay muchos de ellos techos que no nos aíslen adecuadamente el calor, ¿no? Yo me he mudado, por ejemplo, a una oficina mucho más amplia, estoy en un segundo piso, ¿no? Está hecho de un material de drywall y no hay un aislamiento sí un poco aceptable, pero no tanto en el techo, sobre todo, en las paredes sí, y en el techo no, ¿no? ¿Y qué hacemos? Tenemos que buscar a un tipo de aislamiento para nuestros archivos, ¿no? Tenemos un ventilador en el techo, tenemos por ahí una fuga de aire que nos permite tener un aire frío para los documentos y los ventiladores, ¿no? Todo esto tenemos cuidado porque es un ambiente muy, muy grande, ¿no? Pero la temperatura que, ¿cómo sé yo, profesora, que si tengo no esta buena temperatura entre 18 y 22 grados? Bueno, hoy tenemos termómetro pues en todos nuestros dispositivos, ¿no? Así que es muy fácil medir esto. La humedad relativa también se tiene que cuidar, ¿no? ¿Cómo es esto de la humedad relativa, profesora? Bueno, hay lugares, los que estamos más costeros, tenemos más humedad, ¿verdad? Los que están cerca, por ejemplo, a la selva, donde hay una gran cantidad de ríos o lagunas, también tienen bastante humedad, ¿no? Pero la humedad más aceptada está en los 45 o 55%, ¿no? Es la más adecuada. Entonces, es lo que tenemos que también tener cuidado. Si no, uy, pero ¿qué pasa si tengo mis archivos además encerrados dentro de un armario con puerta? Entonces la humedad me sale muy elevada, pues hay deshumedecedores de ambiente, ¿no? Entonces eso también tenemos que utilizar en nuestro... Y profesora, ¿pero cómo lo hago yo? Si eres un gestor de documentos, pues tienes que pedirlo, ¿no? Tienes que solicitarlo o gestionarlo, tenerlo. Evitar también la exposición directa a la luz solar, ¿no? O alguna artificial intensa también, porque hay unos grandes reflectores que a veces se colocan en algunos lados y no tienen que por
por qué estar directamente en nuestros documentos, porque de hecho que vamos a hacer que pierda color, ¿no? O se van a amarillentar. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué pasa, profesora, si tengo una gran ventana yo que me sirve de ventilación, pero a primeras horas del día le da un sol intenso? Bueno, tienes la suerte de que si a primeras horas del día le da el sol, ese sol, por cierto, no quema tanto, ¿no? Pero sí ilumina. Y si ilumina, sí, de hecho que también tú te dañas, pues no está mal que a esas primeras horas, que seguramente no van a ser muchas, o no va a ser toda la mañana, según cómo nos movamos, bueno, cómo se mueve la Tierra, va a ser a veces una hora, una cosa así. Entonces, en ese momento tendrás una cortina, ¿no? Ventanas abiertas para que se ventile, pero una cortina o un tapasol, algo adecuado para que no caiga directamente en los documentos que quizá estén al frente de estos, ¿no? Entonces, sí, hay medidas que se pueden tomar, no digamos uy, estoy en un sitio bastante muy grande, estoy en una ventana muy grande y le da directamente, sí, hay maneras de colocar los archivos adecuadamente para que estén protegidos, ¿no? Asegurar también una buena ventilación para evitar esta aparición de hongos, ¿no? Les había dicho que abrir cuando hay sol, pero que no le dé directamente, es una muy buena idea para poder ventilar los archivos, ¿sí? Recuerde que van a sudar constantemente, a veces no lo vamos a ver y lo vamos a ver ya cuando están tomando el color que nos provoca el moho, ¿verdad? No esperemos eso entonces. También hay que velar por un almacenamiento adecuado y seguro, ¿no? Notarán en esta imagen que parece ser un archivo general, ¿no? Porque no hay un escritorio por ahí, así que está este joven buscando alguna información especial y notarán que están protegidos por unos cartones y el material que está por ahí en los archivadores clasificados son cartones. Ustedes dirán, pero profesor, el cartón acumula mucho polvo. Yo he visto archivadores que son organizadores de plástico, que son muy bonitos, ¿no? Cuando apareció estos organizadores, yo estaba trabajando en una empresa y compraron una gran cantidad de archivadores muy bonitos para poder cambiar todo esto, ¿no? Y hacerlo mucho más estético el lugar, ¿no? Porque se guardaba todo en cajas, ¿no? Los archivos institucionales muy antiguos, sobre todo, ¿no? ¿Y qué pasó? Se guardaron en plástico. Y bueno, era la novedad del momento, nadie nos imaginamos que podía suceder, y de pronto, cuando nos dimos cuenta, había humedad en alguno de ellos, y uno que otro, menos mal, porque siempre lo estábamos revisando, menos mal, y vimos que había hongo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no respiraban, pues, no se ventilaban. Respiraba es un decir, ¿no? Porque los documentos, los papeles no respiran, ¿no? Tiene un origen orgánico, pero no respira, ¿no? Pero sí no se ventilaba, es la palabra correcta, ¿verdad? Entonces, y se dañaron, muchos de ellos se dañaron, ¿no? Entonces, bueno, no es buena idea tenerlos con mucho plástico entonces, ¿no? Entonces, no hay, y por eso es que ahora se hace de este modo, ¿no? Con bastante cartón. Pero notarán que también este cartón es bastante ordenado, no es un cartón por ahí que me sobró de acá y lo tengo, ¿no? Pero bueno, va a depender también del presupuesto con el que contamos, ¿no? Si no tenemos mucho presupuesto, pues hay que buscar las cajas más bonitas, forrarlas y tenerlas por ahí también de manera estética, porque también eso también refleja un orden en nuestra oficina, ¿verdad? Es lo que hemos tenido que adecuar nosotros también, porque pues no tenemos mucho presupuesto y hemos cogido las cajas en las que se tienen en los que nos dispensan los papeles, ¿no? Las grandes resmas de papeles que nos dan en unas cajas que son blanquitas y todo, bueno, esa es la que hemos utilizado ahora, ¿no? Y sí, y de cuando en cuando, pues esas cajas también se tienen que cambiar, se tienen que gestionar. Entonces hay que velar pues, por este almacenamiento seguro, ¿no? Utilizar en este caso mobiliario metálico también, ¿no? Que también podemos estar cuidando que no se oxiden, darle un buen mantenimiento, y también de no tener pues materiales inflamables, en este caso para sostenerlo, ¿no? De hecho que el cartón sí es un material inflamable, sí, de hecho, pero es lo mejor que tenemos para poder conservar y mantener libres de ácido nuestros documentos, ¿no? Pero para esto tenemos que cuidar también en el almacenamiento, en el lugar donde almacenamos, cuidar muy bien las instalaciones eléctricas, ¿no? Que no estén directamente ubicadas en la manipulación de nuestros documentos, ¿no? Tenemos que tenerlas bueno, bien custodiadas y bien, también con nuestras medidas de seguridad adecuadas y también
con las revisiones frecuentes adecuadas, ¿no? Realizando el mantenimiento, las revisiones que se tengan que realizar. ¿Por qué? Porque de hecho no hay manera de evitar que tengamos material inflamable en un archivo institucional. ¿No? No hay manera. Lo tenemos que tener porque es la mejor manera de proteger nuestros documentos. El día que se fabriquen cajas que no sean inflamables y que protejan nuestros documentos, bueno, hablaremos de otra cosa, ¿no? Pero hoy por hoy es lo que hay. Bueno, dentro de esto también no es recomendable, pues, colocar archivos directamente en el suelo. Yo creo que de esto estamos completamente seguros todos, ¿no? Pero sí, seguramente hemos visto muchos de los lugares donde se colocan de repente, la poca capacidad que pueda tener y colocamos directamente en el piso. El primer piso de un archivador, de un anaquel, de un mobiliario, no es recomendable colocar papeles o colocar archivadores que contengan documentos. Se colocan otro tipo por ejemplo, nosotros colocamos unos materiales de metal que tenemos, donde dentro de ellos sí van archivos, pero están protegidos con el metal, ¿no? Entonces no colocamos directamente ahí. Y hay otras cosas que podemos colocar en primera fila, como se dice, ¿no? Entonces se recomienda no colocarlos ni siquiera, peor, directamente en el piso o en el primer nivel. Siempre empecemos por el segundo, tercero o el último nivel. Siempre procurando que a nuestra altura de nuestro tronco o cabeza estén los archivos que más se utilizan, ¿no? Y siempre o más abajo o muy arriba los que menos se utilizan por la manipulación próxima que tenemos, ¿no? También mantener pasillos despejados y estanterías ordenadas. No podemos tenerlas muy cruzadas o que pasemos para ellas solo poniéndonos de costado. No tiene que estar con un ancho adecuado como para poder circular libremente, ¿no? Recuerden que también para todos nuestros ambientes, en toda institución, tenemos que tener líneas de evacuación, ¿no? Porque puede haber por ahí algún de estos temblores, terremotos o alguna emergencia que nos pida que evacuemos, ¿no? Y tenemos que tener, pues, libres los pasillos, ¿no? No podemos colocar una ruma de documentos aquí encima de una silla provisionalmente porque la siguiente semana los guarda. No, ¿no? Tendría que estar en otro lugar donde decimos, bueno, esto se va a guardar recién la siguiente semana, pero se tiene que poner un archivador especial o un armario especial de próximo archivo, ¿no? Quizá, pero nunca en el pasillo, ¿no? Eso yo creo que está claro, no solo para la conservación de nuestros documentos, sino también para la seguridad de las personas que trabajan dentro, ¿no? Bueno, les hablaba también de manipulación segura, ¿no? Para manipular entonces documentos, manos limpias, guantes de algodón preferible, ¿no? Pero si tenemos los guantes de látex también son aceptables, ¿no? Mientras nos permita la manipulación de estos, ¿no? Manos limpias, si vamos a utilizarlo directo. Y bueno, para cuidarnos nosotros, pues no tocarnos mientras manipulamos documentos. Ya eso creo que está clarísimo después de la pandemia, ¿no? Ya nos sabemos cuidar un poco más, ¿cierto? Bueno, manipular entonces documentos con instrumentos de protección, como estamos viendo aquí al lado izquierdo, ¿no? Ven que están incluso con una linterna, con documentos, sí, están todos con sus guantes y están, parece ser, en un archivo general, ¿verdad? Sí, incluso con un guardapolvo. Bueno, el guardapolvo es lo que se utiliza, o esta bata, que llamamos también, se utiliza en los lugares donde se manejan muchos archivos institucionales antiguos, ¿no? Donde se intenta clasificarlos, donde se está digitalizando, ¿no? Para protección misma de la persona, ¿no? Entonces sí, es adecuado también esto en un archivo general. También, pues, les había dicho que en la manipulación segura no puedo estar, pues, comiendo mientras estoy cogiendo documentos, ¿no? Yo creo que esto está además, está bastante claro, que no puedo mezclar dos de estas actividades importantes, ¿no? De hecho, que alimentarnos es importante, pero no por eso es que se me pasa la hora, voy comiendo mientras voy guardando o escaneando algo, ¿no? Yo creo que hay un momento para todo y tenemos que gestionar nuestro tiempo bien para que seamos totalmente productivos, ¿no? Control de plagas y limpieza, lo que está sucediendo en el lado derecho, ¿no? Estamos viendo personas que están fumigando un lugar, ¿no? Ahora, para fumigar, hay, en este caso, como ya los documentos están protegidos en cajas, se está echando, en este caso, aplicando este polvo
en los lugares limítrofes, ¿no? Para poder controlar, en este caso, el ingreso de plagas, ¿no? O si ya ingresaron, a nuestros documentos van a comenzar a salir, ¿no? En este caso, las polillas, las termitas, ¿no? En este caso, roedores también, si por ahí están haciendo sus nidos, también van a salir, ¿verdad? Entonces, hay que gestionar esto con tiempo, mínimamente, mínimo una vez al año debe haber una fumigación en los ambientes, ¿no? Los ambientes públicos, privados, todos se deben a este cumplimiento. Ahora, a los lugares donde están más expuestos, por ejemplo, en zonas rurales, que están más expuestos a estos peligros, entonces sí tiene que ser más frecuente, ¿verdad? Entonces, realizar una limpieza también periódica con paños suaves y aspirado liviano también ayuda, ¿verdad? Para que no se acumule mucho polvo en los lugares donde no entra una escoba, donde no entra una aspiradora normal, ¿no? Sino que requerimos a veces contratar o tercerizar este servicio para que vengan personas especializadas con estos aspiradores más chicos que puedan permitirse entrar en los lugares más recónditos de nuestro archivador, ¿sí? No utilizar insecticidas agresivos, ¿no? Preferir mejor contratar a personas que ya vienen con su indumentario, con sus implementos para poder fumigar adecuadamente. Recuerden que ahora es polvo, ¿no? Ya no es este polvo con líquido. Esto solo se utiliza para los pisos o las paredes o lugares donde no están cercanos nuestros documentos, ¿no? Entonces, tampoco podemos decidir nosotros mismos echar estos clásicos insecticidas y comenzar a echar en todas partes, ¿no? No, por ahí hay algunos que son, que no botan mucho olor tóxico y podemos ir por decisión propia preventiva, porque hay algunos que son preventivos, que sí podríamos echar en ciertos lugares, ¿no? Pero hay que solicitar los permisos, hay que gestionarlos muy bien para no tomar decisiones propias, porque de repente traemos lo que nosotros llamamos DDT, Baigón, que llamamos así, y decidimos nosotros echar a todos lados, ¿no? Nos dañamos nosotros, dañamos a nuestros compañeros de trabajo y además dañamos nuestros documentos, ¿no? Entonces por ahí hay que gestionarlo muy bien y para eso pues, tenemos oficinas que se encargan de esta decisión, ¿no? Tienes la jerarquía más alta también. Bien, ¿cuáles son esas medidas de conservación correctiva que se utilizan? A ver, veamos por aquí. Las medidas de conservación correctiva, en todo caso, son acciones que vamos a tomar, en este caso que vamos a aplicar, cuando el documento ya presenta daños. Ojo, correctiva. Ya encuentro un daño y tengo que, en este caso, corregirlo, ¿no? Tratar de evitar el continuo deterioro, que se siga por ahí perdiendo la información y restaurarlo en algunos casos, ¿no? En este caso, si tengo que hacer una reparación menor, que son, por ejemplo, enderezar doblez, estoy revisando documentos, estoy trabajando en algún procedimiento especial y preparando un informe técnico y estoy revisando información, investigando. Y encuentro que hay unos dobleces en las esquinas, ¿no? Alguien de repente lo dobló momentáneamente o casualmente. Bueno, tengo que enderezarlo, ¿no? ¿Ya? Encuentro por ahí clips innecesarios, pues los saco. Encuentro grapas oxidadas, saco las grapas y pongo otras si las necesito, ¿verdad? Entonces, esa reparación menor, pues sí, cada oficina lo decide, porque no voy a restaurar propiamente el contenido, solo estoy previendo que se siga dañando, ¿verdad? Estoy ubicando en este caso posibles agentes dañinos, ¿verdad? Y comienzo en este caso. Si encuentro mucho polvo en un documento, pues estaré con mi brochita ahí pasando, ¿no? Reforzar también esquinas o márgenes o esas partes débiles que tengo cuando se ubican los faster de mis documentos. Pues esa parte sí la puedo restaurar, ¿verdad? Por ahí utilizo las cintas adhesivas, algún aditivo de papel para poder reforzarlo, ¿verdad? Y lo tengo. Y ya tengo restauradito mi documento que quizás solo estaba dañado una esquina, pero no mi contenido. Esa reparación menor, en todo caso, solo la decide, es facultad de decisión de cada oficina, ¿cierto? Una limpieza técnica. ¿En qué consiste una limpieza técnica? Consiste en este caso eliminar un polvo ya adherido, ¿no? Que esto solo lo puedo hacer con brochas, de hecho con brochas suaves, ¿no? No tratemos de no buscar las brochas de pintura, sino algunas adecuadas más suaves como para que pueda rozar el documento, pero sin dañarlo, ¿sí?
Retirar también manchas superficiales y restos por ahí adhesivos con soluciones neutras, ¿no? A veces hemos notado que en el borde le han puesto una cinta que ya está innecesaria, ya salió la cinta adhesiva y dejó dañado el borde del documento, ¿no? Entonces hay soluciones neutras que me permiten limpiar eso, ¿no? Para poder sacar también algunos adhesivos que están innecesariamente ahí, pero ojo, que no estén encima de nuestro texto, ¿no? Solo los que están por ahí alrededor. Es una limpieza técnica que también se puede hacer por decisión propia dependiendo de qué archivo se trata, ¿no? Y se puede a veces tener alguna disposición de un personal adecuado, ¿no? Un personal capacitado para esto. Sobre todo para que haga el tipo de rozamiento que se hace en un solo sentido, no se puede hacer de forma circular, no se hace de un lado para otro, ¿no? Entonces, esta técnica también tiene que ser la más adecuada, ¿no? Entonces, esta limpieza técnica sí podría ir para un personal especializado, ¿sí? La desinfección controlada significa aislar, en este caso, documentos ya contaminados, ¿no? Por hongos o por insectos. Entonces, hay que desinfectarlos, pero controlando de que no siga infectando a los demás. Aplicar tratamientos específicos como el llamado gel de sílice, por ejemplo, o cámaras por ahí de anoxia que se utilizan también, siempre bajo supervisión técnica. Esta parte sí no se hace por decisión propia. O sea, se lanza la alerta, se envía un informe diciendo que estamos encontrado esto y se tiene que tener de todas maneras una supervisión técnica adecuada, ¿verdad? Porque hay que aislarlo. Bueno, ¿qué pasa si ya lo encontré, está en mi oficina? Bueno, tengo que aislar toda la caja, ¿no? Toda la caja donde está o todo el archivador donde está, ¿no? Para tomar una decisión. Y la restauración propiamente dicha solo en casos de documentos de alto valor histórico o de un valor legal o de repente simbólico de vida de la institución, sí, ¿no? Y debe ser realizada de todas maneras por especialistas en conservación y restauración documental, ¿verdad? Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la preservación digital? En este caso, esta va a buscar garantizar que los documentos electrónicos, tanto creados como digitalizados, se mantengan, en este caso, siempre accesibles, íntegros, utilizables en el tiempo, ¿no? Y para esto, ¿qué hacemos? Tenemos que evitar, considerar pues la pérdida de la información, como lo que ustedes hacían, lo que ustedes me están comentando, tratando de tener backups, ¿verdad? Backups frecuentes, backups periódicos. Es decir, puedo hacer un backup cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo cómo es la frecuencia también y la cantidad de archivos que tengo. Pero tampoco guardar gran cantidad de backups, ¿verdad? Sino tendrán por ahí guardados con fechas y de cuando en cuando eliminar los más antiguos, ¿sí? ¿Cuáles son las principales estrategias entonces que ya vamos mencionando? Una de ellas es copias de respaldo de un backup, ¿verdad? Una de ellas es ¿sí? Las que se utilizan. La otra es la migración de formatos, que consiste también en transferir los documentos a formatos más recientes, ¿no? Más estables, ¿no? Y con una medida que pueda tener una tecnología que va evolucionando, ¿no? Los PDF, por ejemplo, son los menos afectados, ¿no? Uso de formatos también estandarizados, ¿no? Formatos que tengan por ahí algunos tipos de formatos abiertos y reconocidos internacionalmente para que me permitan una migración futura, ¿no? Control de versiones y metadatos, ¿no? Mantener por ahí un registro de las versiones de los documentos y los cambios realizados, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esto me va a ayudar también a preservar esta trazabilidad la que siempre tenemos que preservar también. Es decir, el seguimiento del procedimiento que a quien tuvo lugar estos documentos, ¿sí? Los metadatos, en este caso el cuidado de estos, garantizan su identificación y garantizan también una contextualización de la digitalización del documento. ¿Por qué? Porque se entiende muy bien de dónde vino, ¿no? Entonces los metadatos van a ser importantes mantenerlos también, sobre todo en nuestros inventarios, ¿no? ¿Cuáles son esos datos importantes de cada uno de los documentos o archivos que estamos resguardando? Otra de las recomendaciones por ahí prácticas que se hace es establecer una política institucional para política de preservación. Es decir, para poder preservar digitalmente un documento tengo que elaborar también un manual de preservación, un manual que nos permita y ponernos de acuerdo entre toda la institución cómo es que vamos a mantener los documentos, cómo es que van a pasar de área en área, en qué momento se hace la digitalización para resguardo y en qué momento pasa,
¿verdad? En qué momento circula por alguna de ellas, ¿sí? En los diferentes drivers de empresa se dispersa nuestra información, ¿no? Entonces hay que recomendar, hay que plasmar documentos normativos para esto internos, ¿no? Capacitar también a nuestro personal con respecto sobre todo a gestión de documentos electrónicos, ¿no? ¿Para qué? Para que se cuide, por ejemplo, el hecho de estar copiando varias veces innecesariamente un documento, ¿no? Recuerden que la copia de la copia de la copia puede dañarse, ¿no? En cambio, la copia del primer documento es algo así como cuando sacamos fotocopia de un original, algo así también sucede, ¿no? Entonces, la preservación digital no solo depende de la tecnología, sino también del conocimiento humano, ¿no? A veces pasa de que sí, yo me han dicho digitalizar esto, escaneo de esta manera y de pronto lo dispersé, lo desordené y no me sirvió digitalizarlo porque pude haber confiado en que lo hizo bien alguien y no lo revisé, ¿no? Entonces, hay que capacitar a las personas para que lo hagamos uniformemente, ¿sí? Evaluar también frecuentemente o periódicamente los soportes que tenemos, ¿no? Y los sistemas de almacenamiento. Hay que revisarlos, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tiene? ¿Qué tanto se está copando? Si se están haciendo muchos archivos, copias de seguridad innecesarios, de repente los discos duros son muy viejos y hay que pasar la información a otro lado, ¿no? O trabajamos ya con, de repente, estos discos compactos que hoy son más útiles, que tienen mayor velocidad también para el tratamiento de ellos, ¿no? También si contamos con una plataforma compartida en la nube, si está por ahí muy disperso y no tenemos el control de seguridad de quienes acceden a estos documentos también, ¿no? Entonces, de esta manera también cuidamos nuestros documentos, ¿sí? A ver, sí, a ver, creo que ya está, ahí está. A ver, aquí. Preguntitas, a ver. Aquí. Acá hay documentos expuestos a la luz directa, ¿verdad? Ahí notamos una fotito en la parte superior izquierda y el riesgo que corre aquí nuestra documentación es que la tinta y el papel se puede deteriorar, ¿cierto? Sobre todo en su color, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ahí? Usar cortinas, armarios cerrados, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasa del lado derecho? Tenemos archivos sobre el suelo. El riesgo es que se puede dañar por la humedad, porque es lo primero que cae ahí. La humedad es el primer lugar donde cae la humedad. El polvo también cae directamente en los primeros niveles y los insectos o inundaciones posibles que puedan darse, ¿cierto? ¿Qué manera preventiva hacemos? Usamos estanterías más elevadas, ¿cierto? No directamente en el piso. Luego, en la parte inferior izquierda tenemos la presencia de insectos y moho, ¿cierto? Es un ataque biológico y de manera preventiva hay que controlar la humedad y controlar la limpieza, ¿cierto? Es decir, por ahí erradicar un poco el polvo, porque es ahí donde se aloja mucho más la humedad y en este caso el moho, ¿sí? Luego, de la parte derecha tenemos estanterías metálicas y oxidadas y además una persona consumiendo alimentos junto con un archivo que quizá sea importante. Entonces provoca el deterioro de este documento y se requiere en este caso realizar un mantenimiento si es que colocamos, ¿no? Pero veamos aquí, tenemos al lado derecho, perdón, al lado izquierdo, un personal comiendo, bebiendo cerca de archivos. ¿Qué puede pasar ahí? Así en el chat vamos a ver, compartir rápidamente qué puede estar pasando, de repente un microfonito abierto. ¿Alguien me quiere comentar de alguno de estos daños que estamos viendo aquí? A ver, por un lado izquierdo aparece personal comiendo y bebiendo cerca de los archivos. Del lado derecho vemos exceso de papeles sobre archivos y pasillos, ¿no? Y vemos que están ahí, ni siquiera están ordenados de un solo sentido, sino vemos archivos horizontales, otros verticales, ¿no? Del lado izquierdo, de abajo, vemos un cableado o ventilador cerca de los archivos. Hay un cable que está cruzando el grupo de archivos que tenemos. Del lado derecho tenemos en la parte de abajo, tenemos archivos en ambientes con polvo y falta de ventilación. A ver, ¿qué pueden decirme acerca de eso? En uno puede pasar pérdida de documentos en los que están al lado izquierdo, pérdida de documento, y en el otro mezcla de documentos. Claro, si no los tenemos separados, ¿no? Porque acá, por lo menos en la parte superior derecha, ni siquiera hay un archivador. Están directamente los documentos puestos ahí, ¿verdad?
No hay un clasificador ahí que me permita saber qué tipo de documentos son, ¿no? Entonces necesitamos ver que hay una clasificación adecuada, ¿verdad? Necesitamos salir y tomar algunas medidas de seguridad para esto. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado hoy la sesión 4. Estamos aquí, vamos a ubicar los temas para que ustedes lo vean. Ya estamos en la sesión 4 de conservación y preservación documental y nos vamos a ver en la clase 5 con digitalización y gestión electrónica de documentos, ¿sí? Entonces, bien, chicos, nos despedimos por el momento y nos vemos el día jueves, ¿verdad? Sí, el jueves nos vemos. Muy bien, hasta luego.